Bien, sean muy bienvenidos todos y todas a los que después nos van a visualizar en la grabación. Hoy vamos a hablar del trauma complejo y el trastorno límite de la personalidad, del cual va a consistir este seminario, y nos acompaña el docente Felipe García, quien es doctor, magíster y psicólogo de la Universidad de Concepción, escritor e investigador, director del doctorado en salud mental en la Universidad de Concepción y también fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CECIT Chile, como les habíamos comentado. Y también nos acompaña nuestra otra docente, quien es Nicole Martínez, quien es psicóloga, candidata al grado académico de magíster en terapia de tercera generación de la Universidad de La Rioja, España, docente universitaria, psicoterapeuta con especialidad en trastornos graves de la personalidad desde el modelo DBT y docente y conferencista en congresos internacionales. Y ahora, sin más que agregar, los dejamos con los docentes. Ahí sí. Ya, Adelante, profesores. muchas gracias, Beatriz. De nada. Voy a compartirles entonces una pequeña presentación a modo de guía, porque vamos a explicar unas cositas previamente. Ya, primero un gusto saludarlos y tenerlos aquí el día de hoy. Ya van 484 personas, así que agradezco muchísimo su participación. ¿Sí? Ya, respecto al desarrollo del borderline, ¿cierto? Acá tenemos que ver que el trastorno límite de personalidad se han llegado a varios acuerdos en torno a que hay factores que influyen en su aparición, ¿cierto? Tenemos dentro de estas consideraciones que hay un factor hereditario fuerte asociado al temperamento y la vulnerabilidad biológica. Esto quiere decir que de alguna manera padres o madres, ¿cierto? Eh, y más cercanos que hayan tenido trastorno límite de personalidad o algún otro cuadro más complejo asociado a cualquier trastorno de personalidad en el fondo sin tratamiento, puede ser un factor que de alguna manera puede influir también en esta vulnerabilidad biológica. A su vez también está esta combinación con el ambiente, ¿sí? En donde principalmente podemos encontrar en la literatura el concepto de invalidación traumática. Acá hay un amplio espectro en relación al trauma y cómo efectivamente impacta de alguna manera en la psique, y en combinación con estos otros factores pueden dar aparición a toda esta sintomatología, ¿cierto?, en su expresión del trastorno límite de personalidad. Ahora, primero entender que en el fondo el trastorno límite es una condición grave, ¿cierto? Estamos hablando de un cuadro de personalidad que, no, que es grave y que en el fondo no necesariamente va a estar asociado únicamente a un factor de aparición, ¿cierto? Hay un montón de factores que también influyen y de alguna manera van reforzando el patrón de funcionamiento que es desadaptativo, ¿sí? Por otra parte, también comprender que el trauma no es exclusivamente, ¿cierto?, un indicador en donde podemos decir que hay una relación directa entre el trauma y la aparición del trastorno límite. Sí podemos observar que hay una relación directa entre aquellos trastornos de personalidad que están en ese eje de la inestabilidad emocional, ¿cierto?, y que tienen o están asociados más bien a su base, que es la desregulación emocional. Otro alcance es comprender que no toda desregulación emocional implica un trastorno límite de personalidad, ¿sí? Muchas veces hay muchos sesgos terapéuticos por parte no solo de los profesionales, sino también por parte de la población, en donde observamos que cualquier manifestación de desregulación emocional eh, puede llegar a ser apreciada como un trastorno límite de personalidad, y eso no es así. Hay un montón de otros factores que se tienen que dar y otros patrones de funcionamiento asociados a lo cognitivo, al comportamiento, ¿cierto? Y a la expresión de las emociones para que eso se dé en esta forma de trastorno límite. Ujú. Ahora, el cuadro es polimorfo, es difuso, ¿cierto? Tiene muchas manifestaciones que son y que las podemos encontrar en el diagnóstico, ¿cierto? En donde cuando yo voy a hacer una visualización del paciente me encuentro con aspectos ansiosos, con aspectos asociados a la inestabilidad emocional, con tendencia a un ánimo más bien depresivo, ¿cierto? Podemos encontrar también, incluso en su manifestación más grave, una disociación, ¿cierto? Podemos encontrar también
muchos otros elementos que hacen de este cuadro un cuadro que genera mucha confusión en el terapeuta, ¿sí? Respecto del diagnóstico. Ahora, importante es saber qué es lo que le ocurre a tu paciente para poder determinar un buen tratamiento. Ahora, igual hay indicadores que nos van a decir, mira, fíjate que efectivamente hay tratamientos que pareciera ser que son más efectivos en estos cuadros de personalidad, ¿ya? Las investigaciones son variadas, hay un montón de investigaciones que muestran que las terapias de tercera generación tienen mayor funcionalidad respecto del trastorno límite, ¿cierto? Pero también yo creo que hay que ir incorporando otros avances e irnos cuestionando también como terapeutas cómo vamos abordando estos casos, ¿sí? Ya, dentro de la invalidación traumática, en su gran espectro, o sea, podemos encontrar que el trauma complejo está más bien asociado siempre a la vulneración de derechos, o sea, abuso sexual, ¿cierto? Maltrato infantil, de repente también asociado a ser espectadores de violencia intrafamiliar y muchos otros elementos que efectivamente se presentan como lo que conocemos hoy en día como vulneración de derechos. Esto siempre también asociado a etapas que son tempranas, etapas de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, mientras más adulto es el paciente, debería, ¿cierto?, en cierta medida tener más capacidad para poder procesar ciertos elementos asociados al trauma. Ahora, evidentemente hay factores que también influyen en cómo el paciente aborda ciertas situaciones de la vida o ciertas situaciones complejas y que impactan gravemente en la psique, ¿ya? Por ejemplo, dentro, como les decía, de la vulneración de derechos encontramos principalmente un indicador fuerte que es el abuso sexual, ¿ya? Abuso sexual por parte de los progenitores o abuso sexual por parte de alguna figura significativa dentro de la familia. Estadísticamente también el abuso sexual se da en mayor cantidad, ¿cierto?, dentro del núcleo de la familia. También podemos encontrar el aprendizaje de estrategias desadaptativas, ¿cierto? Cuando los padres o los cuidadores finalmente de este niño o niña tienden a desajustarse frente a la desregulación emocional de los niños que se espera. O sea, un niño pequeño, un bebé, ¿cierto? No te va a poder decir qué es lo que le pasa porque no hay lenguaje tampoco, entonces se presenta como desregulado. Ese impacto hace que el cuidador o cuidadora que tiene pocos pocas estrategias o bajo nivel, ¿cierto?, de regulación emocional, actúa de tal forma que hace que esta necesidad que aparece en el niño sea devuelta como aún más intolerable, ¿sí? Entonces, toda esa dificultad que el niño observa respecto de sus propias necesidades, ¿cierto?, tiene ese impacto en el fondo en su propia psique, entendiendo de alguna manera que cada vez que yo comunico algo, esto se vuelve peor, ¿sí? O sea, no solamente yo estoy desregulado, sino también recibo castigos, recibo golpes por parte de mis cuidadores o recibo alguna estrategia desajustada o incluso mi cuidador se desregula y se desborda frente a mi propio malestar. Eso obviamente impacta en el concepto que puede tener acerca de sí mismo, la construcción de la identidad y la invalidación emocional, ¿sí? También hay elementos asociados al desarrollo del apego. En el trastorno límite de personalidad, el apego que se genera no es un apego ni inseguro ni ambivalente, ¿cierto? Estamos hablando de un apego desorganizado. La respuesta que el paciente genera frente a ciertos elementos es desorganizada. No es ni ambivalente ni insegura como lo encontramos en la mayoría de la población. También hay elementos que influyen, ¿cierto? El estrés ambiental por factores psicosociales. Un cuidador que no está disponible porque está, tiene que cubrir las necesidades básicas de un hogar, ¿cierto? El estrés también asociado a el trabajo, ¿cierto? Asociado a algunos estresores de las relaciones, ¿sí? Pueden provocar un cuidador no disponible para satisfacer las necesidades de forma óptima de su hijo o hija, ¿sí? También la falta de redes de apoyo en la crianza, ¿sí? Y acá hablamos no solamente de redes de apoyo para el niño o niña, sino también de redes de apoyo para la familia, ¿sí? Para un rol, ¿por qué? Porque las redes de apoyo pueden avistar ciertas cosas, o sea, pueden poner a la vista ciertos elementos que permitan corregir, ¿sí? Y aquí es importante que desde nuestra propia labor también
sostengamos las redes de los pacientes, o sea, seamos capaces de gestionar redes que le permitan al paciente estar sostenidos. No solamente desde el núcleo de la familia o de los amigos, ¿cierto? Que es la red más cercana, sino también pueden ser redes no gubernamentales, redes gubernamentales o redes de salud que le permitan al paciente estar monitoreado, ¿sí? Este monitoreo no es no es en el fondo no es un cuidado que de alguna manera sea para como inhibir las conductas del paciente. O sea, no buscamos el control, sino más bien estas redes de apoyo sirven para que el paciente entienda que puede recurrir a ciertas redes que le permitan en cierta medida generar eh, no sé, vínculos de mayor bienestar, ¿sí? También hay aspectos socioculturales y desde la perspectiva de género elementos que influyen profundamente en la visión que un paciente puede tener acerca de sí mismo. Respecto a la perspectiva de género en las mujeres, toda esta pauta relacional que hay también con el cuerpo, ¿cierto? Toda esta pauta relacional que hay también desde la crítica hacia la mujer y desde también nuestra posición de vulnerabilidad, ¿cierto? Por todos por todas las probabilidades también que tenemos eh, de ser agredidas por el machismo, ¿cierto? De la cultura, de alguna forma, eso también influye en un reforzador, ¿sí? A la mujer siempre estamos en una postura que se nos desfavorece porque siempre se le critica en todo elemento de la vida, ¿cierto? Entonces, cuando son adolescentes está la crítica hacia el cuerpo, hacia la forma del cuerpo, ¿sí? Está la crítica también constante cuando maternamos, existe la crítica también respecto de cómo deberíamos ser y desde ahí aparecen una serie de estereotipos que lo único que provocan es una sensación de que parece que siempre nos falta algo. Eso también influye y refuerza a la desregulación emocional y también influye y refuerza todas estas pautas que son más bien desajustadas y desadaptativas. Entonces, fíjate ahí que la mujer borderline tiene una expresión mucho más abierta respecto de sus dificultades, porque efectivamente también hay una pauta social y cultural que favorece y refuerza esa expresión. Refuerza también la difusión de identidad, refuerza también esta idea de que falta algo, esta noción de que no estamos correctas, ¿cierto? O no somos suficientes, no solamente para nuestros vínculos, sino también para la sociedad. Entonces, desde esta perspectiva, el borderline en mujeres, ¿cierto? La perspectiva de género, tiene que verse y tratarse de otra forma, ¿sí? Que en relación a los hombres, porque también hay una pauta, ¿cierto? Que de alguna manera, en donde se bifurca esto y se generan muchas diferencias entre unos y otros, ¿sí? Entonces, en la práctica, también nosotros, más que hacer esas diferencias, el tratamiento debe ser en comprensión a todos estos elementos. O sea, no los podemos dejar fuera del espacio terapéutico, porque no todo también es patológico. También hay elementos sociales y culturales que influyen, evidentemente, en el desarrollo de las patologías, incluso las refuerzan y no permiten su corrección. Porque aquí no le podemos echar toda la culpa a los papás, pues también hay vínculos en el desarrollo que pueden ir corrigiendo ciertas pautas. Yo tengo muchos pacientes que, no sé, por ejemplo, en el ingreso a la universidad se dieron cuenta que ya cortarse, ¿cierto? No era algo que los demás hicieran y que además de eso, por ejemplo, les generaba mucha vergüenza o consideraban que ya estudiando de alguna forma estaban mucho más expuestas y de alguna manera solas, ¿cierto? Empezaron a corregir su propia conducta. Y que también está asociado a la capacidad cognitiva y reflexiva del paciente, ¿sí? Entonces, fíjense que esos elementos no necesariamente están atribuidos a procesos de terapia, ¿sí? Ni siquiera están atribuidos tampoco a elementos comprensivos tan profundos, sino también a una consideración que viene desde la construcción de su propia historia, ¿sí? Ya, respecto al trauma complejo y y cómo se solapa, ¿cierto?, al trastorno límite de personalidad, podemos, mediante la teoría de la disociación estructural, ver que lo que se provoca en la psique o en la mente del paciente es lo siguiente, ¿sí?
A esto se le llama disociación estructural secundaria. Lo que pasa acá es que se genera una parte aparentemente normal que está constantemente luchando contra la experiencia del trauma. Y no luchando más con los elementos asociados, no solo con los elementos asociados a el recuerdo en sí, sino a las partes emocionales que aparecen producto de la experiencia traumática. Entonces, lo que la mente hace y provoca respecto del trauma complejo es una parte aparentemente normal y partes que son emocionales. Estas partes emocionales, ¿sí? Son, por ejemplo, la rabia hacia el progenitor, ¿cierto? La rabia hacia la ira hacia el abusador, la sensación de abandono y desprotección, ¿cierto? Entonces, todas estas partes emocionales se separan como burbujas, ¿cierto? Y provocan que de alguna manera el trauma, o más bien las emociones asociadas al trauma no puedan ser integradas y no puedan quedar en el momento que corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes, cuando tienen situaciones que son altamente estresantes, porque la vida igual está llena de problemas, ¿cierto? Entonces, cuando viven estas situaciones que pueden ser normativas o no normativas, aparecen estas partes emocionales y la situación estresante es como una llavecita, ¿sí? Que abre y hace que el paciente, y que abre esta puerta, ¿cierto? Y que hace que todas estas emociones aparezcan, ¿sí? Y se le tiren como encima al paciente. Ujú. Entonces, todas esas emociones que experimenta no tienen mucho que ver de repente con la situación estresante, sino más bien están exacerbadas por todos los elementos asociados al trauma y cómo efectivamente el trauma lo hace experimentar estas emociones tan intensas. Ujú. Ahora, esta parte aparentemente normal, ¿cierto? Porque nosotros vemos a los pacientes que no siempre están desregulados, ¿cierto? No siempre están desbordados emocionalmente, no siempre se cortan, ¿cierto? Hay momentos en los que efectivamente logran incluso resolver. Están rayándome la pantalla ahí, Loreto, Ay, de profesora, todo lo que mire, estás escribiendo. si Ya, usted va a las herramientas del anfitrión, ajá, ahí puede inhabilitar las ya, anotaciones para terceros, ok. para otros. A ver si puedo. Ahí. Ya. A ver, deshabilitar anotaciones para otros. Ya, ahí está. Me dejó todo rayado. Si quiere, Ya. igual puede borrarla. No, no se preocupen, da lo mismo. Ya, entonces esta parte aparentemente normal efectivamente a veces pierde la batalla frente a los estresores actuales, ¿cierto?, de la vida cotidiana y aparecen estas partes emocionales a invadir al paciente, ¿ya? Lo que buscamos dentro del proceso de terapia es que de alguna manera el paciente logre integrar estas partes emocionales, logre integrar estas emociones al tiempo que corresponde, ¿sí? Porque el paciente lo que va comprendiendo también en esta narrativa es que efectivamente estas emociones corresponden a lo que está ocurriendo en el momento. Pero no es así. Efectivamente hay una conexión y un nexo también con aquellos elementos que son residuales del trauma. ¿Mm? Dentro de los efectos que podemos encontrar acá, ¿cierto?, del trauma y lo que ocurre acá en la mente respecto ¿cierto?, a la no integración de estas partes emocionales, es la dificultad para integrar las emociones provocadas por el trauma y que de alguna manera se reflejan en un temor intenso al abandono principalmente, en un temor intenso a la exclusión, al rechazo, ujú, a de que aquellas necesidades que efectivamente yo tengo, necesidades emocionales y de todo tipo, no van a ser satisfechas por los otros. ¿Sí? Entonces está la impresión de como que jamás va a ser suficiente, o sea, efectivamente el otro jamás va a poder contenerme emocionalmente, ¿sí? Y se genera esta visión como devaluada, pero también idealizada de los demás, ¿sí? Esta desconexión de la propia historia que no le permite al paciente generar un sentido de estabilidad. ¿Mm? ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, cuando hablamos de la sensación crónica de vacío, que es una palabra que yo efectivamente propongo cambiar, ¿sí? Nos referimos a esta noción, o sea, imagínense, sensación crónica de vacío. Es una experiencia que dentro de esa narrativa pone al paciente en una postura en donde el cambio es posible o no es posible. ¿Qué creen ustedes?
Si yo le digo que está experimentando una sensación que es crónica, porque cuando hablamos de crónico entendemos que es permanente, ¿cierto? Y que además experimenta vacío. Entonces, fíjense cómo esa narrativa también provoca, en cierta medida, esta internalización. Es parte del proceso de invalidación, ¿cierto? Provoca esta internalización de que efectivamente yo estoy vacío, algo me falta, ¿sí? Entonces, yo propongo desde esa perspectiva que hablemos de desconexión de partes, ¿sí? Porque incluso la física cuántica dice que el vacío no existe, ¿m? Que no es posible decir que algo, que no hay nada, ¿m? Y más bien habla de una potencialidad, ¿sí? Porque efectivamente incluso cuando nosotros descomponemos un objeto, quedan partículas. Lo que pasa con esas partículas es que son invisibles al ojo del ser humano, ¿cierto? Necesitamos un microscopio y un montón de elementos para que sean visibles. Entonces, desde esa perspectiva, podemos pensar que efectivamente lo que ocurre con estos sujetos es que hay partes que de alguna manera son residuales, o sea, que el trauma finalmente ha provocado que esos elementos positivos y recursos de la persona hayan sido invisibilizados. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer desde aquí? Podríamos, en cierta medida, destacar esas partes, hacerlas crecer, ¿cierto? Para que sean visibles al ojo del paciente, a los ojos de los otros, ¿cierto? Y es conectar partes, porque si yo vuelvo a rearmar o reestructurar un objeto, desde lo más básico, un átomo, ¿cierto?, a todo lo que eso implica en su reestructuración y conectamos todas esas partes, algo va a haber y va a haber algo visible. Entonces ya no hablamos de vacío, sino más bien de potencialidad. Entonces, si trabajamos la conexión con su propia historia, ¿cierto? Y el paciente es capaz de situar esas emociones dentro de esa temporalidad y que efectivamente dentro del proceso de crecimiento ha logrado obtener recursos, ha logrado efectivamente también eh, desarrollarse, que no siempre está desregulado, que no siempre está desbordado, efectivamente yo creo que podríamos incluso darle a otros elementos, ¿cierto? Si se cambia la narrativa y trabajamos la conexión de partes, podríamos elaborar procesos asociados a la identidad, ¿cierto? Podríamos también contribuir a la integración de estas partes emocionales y podríamos situar al paciente en el presente, ¿sí? Con la visibilidad de los elementos también positivos. Porque yo no digo que los elementos negativos no existan, ¿cierto? Hay varios efectos residuales que no podemos invisibilizar. No es que el paciente sea pura potencialidad y posibilidades, ¿sí? Sino más bien es una integración de ambos elementos, en donde uno no le resta al otro. ¿Mm? Y entendemos que en el fondo hay aspectos que pueden ser negativos de uno mismo, e incluso cosas que pueden no agradarte, ¿cierto? De tu forma de ser, etcétera, o de los otros, pero que efectivamente también hay elementos positivos. Y que ambos pueden coexistir dentro de un mismo sujeto, ¿sí? Porque el paciente límite va a la polaridad, o es perfecto, bueno, ¿cierto? O es el malo. Entonces, muchas veces puede ser muy emocional o puede irse al otro extremo de frivolidad y ser muy racional. Entonces, salta en polo y la idea es lograr ese equilibrio. ¿Mm? Otros efectos asociados al trauma están en la desregulación emocional, efectivamente, y estados de confusión persistente. ¿A qué me refiero con eso? Es que la confusión que se produce respecto de quién soy, ¿cierto? Si las partes emocionales me invaden en este momento y yo reacciono de determinada manera frente a un evento que racionalmente creo que no me puede hacer reaccionar así, más se difusa la idea de quién soy. Porque hay disonancia respecto de lo que pienso acerca de mí en relación a lo que siento acerca de mí. También hay pautas de relaciones que se replican en estas formas de abordar pasadas, ¿sí? Como el paciente necesita estar constantemente defendiéndose de este cuidador, intentando adaptarse a este ambiente de invalidación traumática y lleno de elementos que lo estresan, efectivamente lo que ocurre en la mente también es la noción de seguir replicando esto, porque el cerebro no hace nada que no sea conocido. Entonces, no es que el paciente, a propósito, ¿cierto?
vaya a replicar estas pautas, sino más bien tiene que ver también con el orden neurobiológico, de cómo efectivamente el cerebro se asusta frente a lo que no conoce. Ujú. Entonces, en ese sentido, obviamente va a ser difícil de repente trabajar con estos pacientes porque incluso puede haber esta incomodidad frente a la tranquilidad, incomodidad frente a la noción de cuidado, incomodidad frente a vínculos que sean más en la senda del bienestar. Y ahí es donde tenemos que mostrarle a nuestros pacientes de que esa incomodidad puede ser, ¿cierto? Pero también no siempre están mal, no siempre están desbordados y en algún momento de sus vidas o en algún momento de su historia tienen que haber sentido que efectivamente están bien o se sienten mejor o debieron haber resuelto algunos elementos. No todo es 100% malo o 100% bueno. Entonces, mostrando también que hay otras formas, que no es lo único que conoce y destacando en cierta medida aquello que sí funciona, podemos trabajar estos elementos de equilibrio que permitan esa integración, ¿sí? Ya, ahora, entonces, desde aquí yo propongo, ¿cierto?, que desde la terapia sistémica breve trabajemos con la narrativa no solamente del paciente, sino también cuestionarnos la narrativa que llevamos acerca del trastorno límite de personalidad, ¿sí? Cómo también nos podemos cuestionar acerca de los tratamientos, porque efectivamente hay tratamientos que son tremendamente costosos y tremendamente extensos. La terapia de BT, y que yo lo he visto en pacientes, los pacientes se aburren, porque el tratamiento de BT es extenso, no queda solamente en el entrenamiento de habilidades psicosociales, sino también hay un trabajo de la identidad, después el trabajo asociado a la integración de las emociones del trauma y después habilidades que le permitan al paciente sostener todo lo que aprendió detrás. Entonces son tratamientos tremendamente extensos, los pacientes se aburren. Y como se aburren efectivamente, no logramos en cierta medida sostener esos procesos terapéuticos. Entonces yo creo que es importante cuestionarnos esto. También el trabajo de la conexión con la funcionalidad, la integración y la aceptación de las emociones, el trabajo de estrategias que les permitan el afrontamiento al malestar, desarrollar en nuestros procesos terapéuticos un vínculo y un espacio terapéutico de validación y también psicoeducar al paciente en la influencia de aspectos socioculturales y de género, ¿sí? Entonces aquí nosotros también tenemos que tener plena conciencia de estos elementos y cómo influyen también en el refuerzo de todas estas pautas desajustadas. ¿Mm? Bueno, le doy el pase ahí a mi amigo Felipe para que continúe. Muchísimas gracias, Nicole. Siempre es para mí un agrado compartir espacio de formación contigo, así que para mí también un honor escucharte lo que has planteado hoy día, ¿no? Que además denota la conexión entre la formación y la experiencia, porque tú estás Ujú, formada en terapia de tercera generación, es tu maestría que estás ujú, haciendo en España, ¿no? Pero al momento de trabajar, por ejemplo, en la atención primaria, ¿no? Uno se da cuenta inmediatamente que modelos que son tan efectivos para el trastorno límite de la personalidad como la DBT siguen siéndolo, no, pero no son aplicables en la atención primaria. Por lo tanto, uno tiene que, como buen científico, porque para eso nos forman, ¿no? Para pensar, para reflexionar, ¿no? Y no simplemente para aplicar recetas, ¿no? Has podido adaptar, ¿no? Estas estrategias para trabajar con personas que se atienden en la atención primaria, ¿no? exacto. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito más acerca de esa conexión entre el trastorno límite de la personalidad y el trauma complejo. Yo, así como Nicole, especialista en trastorno Ujú, límite de la personalidad, y de hecho hace el módulo en el respectivo diplomado de estrategias clínicas, yo soy especialista en trauma. ujú. Entonces, y ahí, Hacemos claro, match. yo estudiando, claro, estudiando trauma, me encuentro con el trastorno límite y tú estudiando trastorno límite te terminas encontrando con trauma, ¿no? Y resulta que en este caso el surgimiento del constructo de trauma complejo generó una, cambios importantes y también importantes polémicas, que son parte de lo que voy a exponer hoy día en esta presentación, ¿no? Bueno, al igual que Nicole, parto también dando las gracias a todas estas personas que están conectadas, que yo, bueno, tengo siempre problemas de visión, pero creo que son más de 600 personas conectadas, así que hay mucha gente interesada en este tema y sobre todo a quienes están con la cámara encendida. Yo siempre necesito ver rostros humanos amables
para Mm. poder estar ahí motivado, entretenido, ¿no? Y no quedarme dormido ni asustarme, ¿no? Cuando hago una clase. Así que gracias a todas las personas que tienen ahí su cámara encendida, sin duda ver su rostro a mí me motiva demasiado. Voy a compartir una diapo, igual que Nico, ¿no? Voy a deshabilitar las rayas, ¿no? Aquí inmediatamente voy a deshabilitar eso. Sí. Yo sé que la persona que rayó lo hizo sin intención, así que no es problema. Y voy a hablar de esta trauma complejo de TLP porque efectivamente entre estos dos constructos se ha encontrado una relación, yo creo que demasiado estrecha, que es lo que genera la polémica, demasiado estrecha. Y eso obviamente lleva también a que se discutan y se tomen ciertas decisiones. Yo hace poco estaba en España, fui a Granada a un Congreso Mundial de Psicoterapia, y una de las charlas principales era de un psiquiatra que venía recién llegando de Bélgica. En Bélgica se había dado un encuentro de una asociación europea de la salud, de mental, etcétera, y nos comentó que se está discutiendo seriamente una idea que ya está dando vuelta hace algunos años atrás de eliminar de algunas manuales de diagnóstico el trastorno límite de la personalidad y cambiarla derechamente por trastorno de estrés postraumático complejo, ¿ya? Por cuanto el solapamiento entre estas dos excede lo esperable entre dos trastornos que son supuestamente distintos, no conceptualmente distintos. Y a mí, claro, me llama la atención porque sí, yo conozco esa discusión, eh, pero resultaría un salto importante en cómo nosotros entendemos algunas problemáticas si llegara a ocurrir algo así. Yo sé que eso se discute en Europa, en Australia también, pero en Estados Unidos claramente no. En Estados Unidos ni siquiera reconocen todavía el trauma complejo como una entidad diagnóstica. Ya están obviamente en otra línea que obviamente está mucho más relacionado con elementos más, diría, comerciales, ¿no? Como suele suceder con la Asociación Psiquiátrica Médica. Bueno, eso, ya vamos a entrar a la polémica, porque ya empecé con frases polémicas, en algunas de las cuales quizás Nicole ni siquiera está de acuerdo, pero de eso se trata, ¿no? Justamente donde no tenemos certeza, da espacio para especular, ¿no? Bueno, respecto al origen del diagnóstico de TLP, los primeros términos al respecto surgen a fines del siglo pasado. En los años 20 ya se discute acerca de esta entidad llamada borderline, que se refería principalmente, en principio, a una afección, un trastorno, que estaba en el límite entre la neurosis y la psicosis, y por eso se le llama límite. No es porque la persona no sepa guardar límites, que es como uno de repente entiende esto, ¿no? Ah, trastorno límite porque no sabes poner límites, no, no. El origen de la palabra borderline tiene que ver porque justamente está en la línea de separación entre la neurosis y la psicosis, ¿no? Y como trastorno propiamente tal, recién aparece en el DSM-3, y el DSM-3 de los años 70. ¿Ya? O sea, mucho tiempo después aparece ya como diagnóstico propiamente tal, ¿no? Ya era posible, con los criterios que existían, diagnosticar el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Sin entender muy bien el origen, de dónde venía el trastorno límite de la personalidad. Obviamente, el avance de la ciencia en los primeros décadas del siglo XX era bastante precario, ¿no? Y por lo tanto, entender el origen del trastorno límite no había una convicción al respecto. Habían hipótesis, por supuesto, que venían de distintas líneas, pero nada que convenciera, ¿no? Y generalmente, por lo tanto, el diagnóstico de trastorno límite, desde antes de su formalización al DSM-3, se ocupaba para referirse principalmente a mujeres que tras los intentos por comprometerlos en un proceso de terapia psicológica parecían resistirse. Es decir, parecían bloquear cualquier intento de cambio que se pudiera lograr a través de la psicoterapia. Entonces, claro, ¿por qué no cambia? Ah, porque límite, ¿ya? Y por lo tanto, era un calificativo que aludía a algo más allá de un diagnóstico psicopatológico, sino también una verdadera descalificación, ¿ya? También una suerte de lavarse las manos, ¿no? Porque no cambia, entonces, ¿por qué tiene este trastorno, ¿no? Obviamente acompañado de ciertas manifestaciones, pero que eran menores, ¿no? No había claridad del diagnóstico, y una de ellas es lo que planteaba Nicole sobre la desregulación emocional, entre otras, ¿no? O el hecho de que se autolesionara también era un indicador único de que, entonces esta persona tiene trastorno límite porque se autolesiona y resulta que yo no puedo hacer nada por ella, ¿ya? Y digo esencialmente mujeres, porque el trastorno límite de la personalidad tiene un claro sesgo de género. Se plantea el ser mujer como un factor de riesgo, como alguien lo anotó también en los chicos. Pero también cabe la posibilidad de que el mayor diagnóstico de la mujer se deba a un prejuicio.
¿ya? Y el prejuicio es que si un hombre sostiene los mismos síntomas que sostiene una mujer con trastorno límite, generalmente es diagnosticado como una persona que ha vivido una experiencia traumática, ¿ya? Y es una parte, obviamente, de la discusión que se sostiene actualmente. O sea, parece ser que como los síntomas se solapan, si hombres traumas, si mujeres trastorno límite, ¿no? Y sabemos que durante mucho tiempo, sobre todo cuando no teníamos forma de abordar el trastorno límite, se utilizaba como una calificación que terminaba estigmatizando a las personas, ¿ya? Ahora, esto cambia un poco cuando surgen ya, yo diría, en la última década y media, diría yo, procesos psicológicos que parecen tener un efecto positivo en el trastorno límite de la personalidad, en personas diagnosticadas con, ¿no? Principalmente lo que es la DBT, ¿no? De lo cual habló Nicole, ¿ya? Entonces, claro, ahora que ya tiene tratamiento, entonces ahora tenemos que precisar mucho más el diagnóstico, tener más claridad, tratarlo más seriamente, y sobre todo, insisto, la precisión diagnóstico, porque antes era como un saco donde metía todo lo que de alguna manera no funciona. Ahora sí hay algunas explicaciones respecto al origen, algo de ello también habló Nicole, pero entendemos que ese origen es bastante complejo, no es que haya una causa para el trastorno límite, hay varios elementos, ¿no? Que ya mencionó Nicole, los elementos más biológicos, la vulnerabilidad biológica, y elementos también psicológicos, sociales, culturales, que podrían generar lo que llama una vulnerabilidad emocional, social, ¿no? Estos elementos confluyen y eso lleva a que una persona tenga más riesgo de desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Y aquí también quiero ser bien claro. Si bien asociamos esa vulnerabilidad al trastorno límite de la personalidad y también experiencias de trauma, como lo va a ver enseguida, no significa que una persona que tenga estas características o estas experiencias sí o sí desarrolle un trastorno límite de la personalidad. No es una relación lineal, no es causa-efecto, porque así no funcionan los comportamientos humanos complejos, ¿ya? Y entre las causas más probables, y eso lo dice la literatura, se han encontrado experiencias de abandono, experiencias de abuso y disfunción familiar, ¿ya? En mujeres que son diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad, principalmente mujeres, como dije anteriormente, ¿no? Pero cuando uno ve eso, experiencias de abandono, experiencias de abuso o disfunción familiar, uno se imagina de inmediato traumas, ¿ya? Traumas que ocurren en la niñez, ¿no? Y que parecen afectar a la persona luego en la vida adulta. Y aquí ya empezamos a encontrar el punto de conexión. El trastorno de estrés postraumático también aparece recién en los manuales diagnósticos, en el DSM, en el mismo DSM-3, en la década de los 70. Antes de eso no había diagnóstico de trastorno o síndrome de estrés postraumático, se le llamaba a una respuesta parecida neurosis de guerra, ¿no? Porque se veía principalmente en los veteranos de guerra. Entonces, recién en el DSM-3, ¿no? Pero luego, algunos autores, y aquí tengo que citar a una psiquiatra, un Herman, en el año 92, empieza a observar que las personas que presentaban un trastorno de estrés postraumático con un claro antecedente de experiencias traumáticas en la infancia, desarrollaban una forma de trastorno de estrés postraumática, yo diría, más compleja, más difícil, ¿no? Más florida, por llamarla de alguna manera. Y por lo tanto, propuso ella y otras personas una nueva entidad diagnóstica llamada trastorno de estrés postraumático complejo, ¿ya? Y ahí se generó una discusión importante. O sea, bueno, ¿es en realidad una entidad distinta o es trastorno de estrés postraumático agravado? Algunos incluso plantearon, debido al solapamiento de síntomas con trastorno límite, que el trastorno de estrés postraumático complejo no es más que trastorno de estrés postraumático más trastorno límite de la personalidad. Y eso es trastorno de estrés postraumático complejo. De tal manera que el DSM no incorpora el trauma complejo o el trastorno de estrés postraumático complejo dentro de su manual, pero el 611 sí. ¿Ya? Y aquí tengo que hacer una distinción conceptual, que necesito hacerlo para generar claridad, porque aquí no hay claridad. Yo creo que hay mucha gente que está en este seminario que tiene la confusión, que confunde trauma complejo con trastorno de estrés postraumático complejo. No es lo mismo. El trauma complejo es la exposición a experiencias traumáticas o eventos adversos, principalmente en la infancia, que tienen algunas características que aparecen ahí. Son experiencias negativas, generalmente son continuos o acumulativos, por ejemplo, experiencias sucesivas de abuso
o abuso, más negligencia, más abandono, y que afecta la relación de este niño o niña con sus cuidadores, ¿no? Esa experiencia es lo que uno denomina trauma complejo. Y ya voy a hacer un spoiler. El trauma complejo efectivamente antecede a un porcentaje importante de personas que presentan luego en la vida adulta un trastorno límite de la personalidad. Pero no es lo mismo que estrés postraumático complejo. El trastorno de estrés postraumático complejo es un trastorno de estrés postraumático que se presenta al momento que es diagnosticado, por ejemplo, cuando una persona tiene 25 años, pero que tiene ciertas complejidades, como dije yo, por ejemplo, un predominio importante de la disociación, eh, y que tiene su origen en el trauma complejo. Dicho de otro modo, las experiencias adversas en la infancia, digamos, el trauma complejo, genera, o puede generar, más bien influye, en que se presente en la vida adulta trastorno límite de la personalidad o trastorno traumático complejo. Eso. No sé si queda claro esto, ¿no? Y en la mayoría de las personas, ambas, porque la comorbilidad entre ambas es altísima. Ahora, entre esos posibles eventos adversos en la infancia, bueno, está el abuso, el abandono, la negligencia parental, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas por parte de los cuidadores, la exposición al consumo, la exposición a la violencia como testigo, que son cosas que ya también mencionó Nicole en su presentación, ¿no? Entonces, parece ser que un acercamiento importante entre ambos constructos, y eso a lo mejor explica por qué hay psiquiatras que quieren eliminar uno y reemplazarla por otro. Propuesta rechazada también por la gran mayoría de los psiquiatras, ¿no? Y psicólogos dicen, no, no son lo mismo. Entonces tenemos alguna pregunta. La primera pregunta es, ¿trauma compleja origina el trastorno límite de la personalidad? ¿Da origen? ¿Es una cosa da origen a la otra? Bueno, vamos a verlo enseguida, ¿no? El trastorno postraumático complejo es lo mismo que el TLP. Y uno puede llamarla de una u otra manera, con ventajas para cada cosa. O ambos diagnósticos son entidades diferentes, ¿no? Que pueden confluir, pero que son diferentes. ¿Ya? Esto tiene implicancias clínicas, ¿no? En el tratamiento, ¿ya? Implicancias epidemiológicas, etcétera, varias cosas que son importantes de dilucidar, ¿ya? Pero ¿qué dice la evidencia? Yo cuando muestro evidencia siempre muestro paper, porque a mí me encanta leer paper, yo no leo el Condorito, yo leo paper, como digo siempre, ya porque aprendo cosas, ¿no? Que son generalmente novedosas y que de las cuales siempre traigo algún tipo de derivación que puede ayudarme a mí como psicólogo clínico, ¿ya? Y bueno, ese artículo que aparece ahí plantea, muestra que más del 75% de las personas con diagnóstico TLP presentan historia de abuso físico, sexual o emocional en la infancia. Se presenta esta condición. 75, 3 de cada 4, es altísima. Altísima el porcentaje de personas que presentan experiencias de trauma complejo. Pero aquí debo agregar que igual me resuena que hay un 25% que no. ¿Ya? O sea, que tienen diagnóstico de trastorno límite, pero no es posible encontrar en su relato de su experiencia alguna, eh, no sé, alguna situación que implique trauma complejo, que no tiene trauma de evidentes previos. Y por lo tanto, ¿será lo mismo o no será lo mismo? ¿No? Ya sabemos que la comorbilidad, como dije, es importante, pero no necesariamente es lo mismo. Además, debo agregar que la gran mayoría de las personas que presentan experiencias de abuso físico, sexual, emocional en la infancia no desarrollan trastorno límite de la personalidad, ni desarrollan trastorno estrés postraumático complejo. La mayoría de parte de las personas en el mundo es resiliente. Pero bueno, eso es una cosa aparte, ¿no? Otro estudio, que ahí está planteado, mostró que un número significativo de personas con diagnóstico de TLP, el 81%, proporcionaron historias de trauma infantil, incluyendo abuso físico en un 71%, sexual en un 68%, o testigo de violencia doméstica grave en un 62%. En este otro estudio subimos al 81% de personas. O sea, está clara la relación entre trauma y trastorno límite de la personalidad. Pero como todo en el comportamiento humano, no es una relación unidireccional, unívoca, de que A causa B ni nada, ¿no? Y eso no funciona así en el comportamiento humano complejo. Hay también descripciones que plantean que ambos refieren a lo mismo, ¿no?
Aquí este es un estudio, o más que estudio, es una revisión de la literatura y reflexión, que señala que ante estos dos términos, y debido a la historia que arrastra el diagnóstico de TLP, el trastorno de estrés postraumático complejo es un término menos estigmatizante. O sea, es mucho menos estigmatizante decirle a alguien que es víctima de una experiencia de trauma que llevaron a desarrollar un trastorno de estrés postraumático complejo, que decirle tú tienes un trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, si los dos diagnósticos refieren a lo mismo, el TEPC tiene ventaja, que tiene que ver con esta idea de la estigmatización. Y concluye que al no existir una diferencia clara entre estas afecciones, y debido al alto estigma que reciben las personas diagnosticadas con TLP, entonces parece razonable considerar el uso del término TEPC, trastorno postraumático complejo, para reducir ese estigma y proporcionar un enfoque basado en el trauma para los pacientes con TLP. Quiero decir con esto, por lo tanto, que una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad podría beneficiarse de una intervención que se centre en el trauma, de acuerdo a lo que plantea el autor, ¿no? Quiero agregar además que hoy en día la DBT está mostrando resultados interesantes con personas que tienen diagnóstico de trastorno postraumático complejo. O sea, cómo se van cruzando los modelos terapéuticos, no para un trastorno en otro, pero es evidente por qué está ocurriendo eso. Bueno, pero también hay evidencia que son constructos diferentes, ¿no? En este estudio que aparece acá, los autores mostraron de que si bien existe ese solapamiento, hay varios síntomas que están claramente en uno, pero no están tan claramente en el segundo, o sea, que permiten diagnóstico diferencial. Y estos autores mencionan estos cuatro, ¿no? Que en el caso del TLP hay esfuerzos frenéticos por evitar el abandono. La evitación del abandono no es típico del trastorno espectro postraumático complejo. Un sentido inestable del self, si bien el self también está afectado a una persona con trauma, esta inestabilidad del self es más propia del trastorno límite. Lo mismo en relaciones interpersonales, que son más inestables e intensas en el caso del trastorno límite, probablemente más dominadas por la desconfianza y la falta de cercanía, ¿no? En el trauma complejo. Y la impulsividad, que también es más evidente en el trastorno límite, pero no de la misma manera en el trastorno estrés postraumático complejo, ¿no? En este artículo muestran un cuadro que muestra las diferencias. Y la diferencia en las áreas que aparecen ahí. Este cuadro está en inglés, como usted, bueno, se ve chiquitito, y está en inglés además. Pero un esfuerzo que realicé esta mañana para poder mostrarle este cuadro a usted, que es bien interesante, lo traduje y lo tengo acá. Y claro, los cuatro grupos donde se ven claramente diferencias en los síntomas relacionados con el trauma, que esos síntomas están claramente presentes en el trastorno estrés postraumático complejo y no están claramente presentes en alguien que tiene trastorno límite de la personalidad. Debo agregar que hay comorbilidad, por lo tanto una persona perfectamente puede tener los dos, ¿no? Es otra cosa. Respecto a la alteración emocional, claro, en el caso del el trauma complejo, nuestro trastorno postraumático complejo, una reactividad emocional difícil de calmar y, bueno, sentirse embotado y sobre todo disociado. La disociación es muy clásica en el trastorno postraumático complejo. Pero el resto de elementos, la ira, la inestabilidad, la impulsividad, la conducta suicida recurrente, automutilación, la paranoia, ¿no? Y los sentimientos crónicos vacíos son más propios del trastorno límite. Respecto al self, bueno, el trastorno de estrés postraumático complejo presenta un sentido negativo persistente y generalizado de uno mismo, como inútil, como derrotado, que obviamente es una consecuencia de todas las experiencias traumáticas que le ha tocado vivir, ¿no? En cambio, el trastorno límite es una imagen o sentido de sí mismo marcado y persistentemente inestable, ¿no? Y respecto a las relaciones interpersonales, lo que ocurre en el trauma o trastorno de estrés postraumático complejo es la dificultad para permanecer cerca, ¿no? Mantener relaciones, ¿no? Más bien tienden a mantener distancia porque pierdes la confianza en los demás, pero en el caso del trastorno límite hay esfuerzos por evitar el abandono y además de estas relaciones interpersonales inestables, ¿no? Desorganizadas, como decía también Nicole, haciendo alusión a la estrategia de apego. ¿Ya? Bueno, este otro cuadro también en inglés que muestra el solapamiento, ¿no? Entonces, claro, en las dos vemos experiencia de trauma, vemos cambio en el ánimo, vemos algunos síntomas depresivos, pensamientos suicidas también. Ese es otro cuadro que encontré dando vueltas por ahí. Bueno, eso es lo que yo quería plantear.
señalando por lo tanto que esto no es algo que esté ya cortado, es un tema en discusión, en elaboración. Sin embargo, más allá de esta cosa conceptual de una cosa y otra, y la necesidad también de evaluar, ¿no?, en alguien que tiene un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, si existen efectivamente esas experiencias traumáticas y los efectos que esas experiencias traumáticas tienen en el día de hoy, que hay que hacerlo. Hoy día contamos con herramientas que nos permiten efectivamente ayudar a personas que presentan una otra condición o ambas. O sea, sabemos qué hacer, sabemos cómo ayudar, ¿ya? Y eso obviamente es una ventaja más allá de esta discusión, esta disputa acerca de los términos diagnósticos, de la cual yo he hablado hasta este minuto, ¿ya? Bueno, ahí está mi red social de Instagram, Felipe García Martínez. Si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta, puede hacerlo escribiendo a mi Instagram, ¿ya? Yo generalmente respondo todo lo que me escriben, excepto cuando me piden una hora porque no tengo hora, ¿ya? Entonces ahí ya ahí te empiezo a dar vuelta porque tengo que ver si puedo liberar un espacio, la mayor parte de las veces no, pero eso es lo que me demoró más, ¿no? Pero preguntas de lo que hemos hablado hoy día y de otras cosas que a lo mejor ustedes pueden haber escuchado, que he dicho, escrito, lo pueden hacer perfectamente a través de mis redes sociales en Instagram. Bien, aquí lo dejo, no me retiro porque estamos con Nicole disponibles para responder las preguntas que ustedes tengan o los comentarios que hayan hecho, pero aquí necesitamos el apoyo de Beatriz porque yo no leí los comentarios y necesito que organice un poco esta parte de la discusión. Súper, muchas gracias profesores por su gran exposición. Ahora vamos a permitir que habiliten sus micrófonos algunas personas. Vamos a comenzar con Javiera. Aquí te vamos a solicitar que reactives tu audio. Hola, ¿se escucha? Sí, súper. Hola, soy psicóloga egresada del año pasado y me quiero especializar en todo lo que es peritaje y este tema es algo que igual considero muy importante saber, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que es trauma, lo que es resignificación y todo lo que tiene que ver con el trauma en general. Y muchas veces en la universidad vimos que el trastorno de la personalidad terminaba siendo como un conjunto de distintos trastornos, como que en el fondo mezcla la depresión, mezcla la ansiedad, mezcla como distintos como factores, o sea, distintas como características de todos los trastornos y por eso termina siendo un trastorno tan complejo. ¿Es así o es que solo el trastorno por su cuenta termina siendo demasiado complejo? Ahí yo creo que, bueno, respecto a lo que preguntas, efectivamente, como yo decía, es polimorfo y difuso, ¿cierto? Entonces de repente aparece una sintomatología, aparece otra, pero no consigna así como con todos los criterios para hacer, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Además, la sintomatología aparece y desaparece, no tiene como un origen específico, ¿cierto? Ni algo que lo gatille en específico. Entonces, en diferentes momentos en los que uno puede evaluar al paciente, se va a encontrar con diferentes cosas. Por eso es importante también hacer una historia, ¿cierto?, del desarrollo del cuadro, cómo efectivamente se ha ido complejizando, cuáles son los elementos que han aparecido, ¿cierto? Y eso toma gran valor en las entrevistas que nosotros hacemos, po. Pero también para poder preguntar hay que saber de qué se trata esto. Entonces, porque tenemos que saber qué preguntar también. Entonces, igual es importante, como yo les digo, informarnos, pero informarnos desde lo que se ha ido actualizando, ¿sí? Porque si no, también vamos a generar prejuicios en la evaluación y también vamos a generar todos estos elementos que pueden terminar categorizando a un paciente cuando realmente no hay elementos suficientes como para poder realizar el diagnóstico o efectivamente podemos hacer un diagnóstico que lo lleve a un maltratamiento. Ujú. Y terminemos haciendo como una especie de, yo digo, de parchicurita, ¿cierto? A todos estos elementos que más bien son más complejos y tienen otros orígenes o otras dificultades a la base, ¿sí? Porque no solamente trabajamos como con la expresión sintomática, ¿sí? No tenemos que basarnos simplemente en el síntoma. ¿Mm? Sino también en los elementos que existen respecto a las concepciones que el paciente tiene acerca de sí mismo, ¿cierto? Respecto a cómo se reflejan sus relaciones, cómo son sus pautas relacionales, todo el elemento histórico respecto de la infancia, todos esos elementos son muy valiosos para poder realizar el diagnóstico y efectivamente es así. Es polimorfo, es difuso. Entonces, alguien que efectivamente se basa solamente en una temporalidad puede
generar un diagnóstico que termine de alguna manera igual confundiendo al paciente o llevándolo hacia otra línea de tratamiento que no necesariamente va a corresponder al trastorno límite de personalidad. Súper. Vamos a dar paso solo a 2 preguntas más en honor al tiempo y alguna pregunta del chat. Así que vamos a dar paso ahora a Kevin y a Rayen, que van a ser los últimos micrófonos. Muchas gracias igual a todas las otras personas que levantaron su manito. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien, cierto? Súper. Bueno, quería hacer un comentario y una pregunta. En primer lugar, bueno, yo trabajo en un centro de rehabilitación psicosocial aquí en Valparaíso, donde parte de los usuarios participantes tienen el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Entonces, desde ahí, justamente, a medida que se fue dando la presentación, hay muchas cosas que sí tienen mucho sentido en torno a las experiencias, en torno a la infancia o primeras etapas y vulneraciones de derechos, principalmente asociadas al abuso sexual, a la violencia física, también distintos tipos de invalidaciones, tanto a nivel emocional como conductual. Desde ahí es una fuente importante de malestar usualmente. Eso por un lado. Y con respecto a la pregunta que tiene que ver un poco desde lo operacional, y aprovechando que está Nicole y acá Felipe, ocurre mucho que, o por lo menos de los casos que he estado viendo, esta comorbilidad o conductas un poco de impulsividad o excesividad en torno a ciertas áreas, por ejemplo, en el consumo de ciertas sustancias. Entonces, desde ahí lo que tiende a ocurrir muchas veces cuando trabajamos con dispositivos en red es que se trabaja en algunos espacios eh, con el diagnóstico de trastorno de uso de sustancias, ¿ok? Y no se considera tanto el TLP. Entonces, desde ahí finalmente eso genera ciertas confusiones, porque a la persona lo percibe como que se le trata como, comillas, en las palabras de las narrativas que traen, como adictos, cuando en realidad, cuando se trabaja como desde el TLP, más bien es como más basal y es como la conducta que se manifiesta como eh, la impulsividad como forma de afrontamiento o estas conductas excesivas finalmente, que se pueden manifestar en distintas áreas. Entonces, cuando hay esa complejidad, porque los abordajes son bien distintos, quería saber como qué recomendaciones podrían entregar en torno como a ese trabajo. Yo voy a decir un par de cosas por la palabra a Nicole para que vea lo más clínico. Lo primero que quiero decir es que las experiencias adversas en la infancia son un factor de riesgo por una serie de condiciones de salud mental. O sea, no solamente trauma complejo, no solamente el trastorno límite de la personalidad, sino que aumenta también el riesgo del consumo de sustancias. ¿Ya? Así que eso es lo primero, ¿no? Hay riesgo también de trastorno ansioso, etcétera. Aumenta el riesgo a una gran cantidad de problemas de salud mental. Lo segundo que quiero aquí señalar es algo que dice, bueno, yo trabajo en el departamento de psiquiatría, ¿no? Aquí en la Universidad de Concepción, es donde mi lugar de trabajo, ¿no? Y los psiquiatras que están ahí plantean continuamente, y yo encuentro la razón a lo que señalan, ¿no? De que cuando tienen cualquier condición de salud mental y además consumo problemático de drogas, lo primero que tienen que trabajar es el consumo problemático de drogas porque eso va a dificultar cualquier avance en el problema basal, como tú señalas, que puede estar presentando. ¿Ya? Eso es lo que yo quería señalar, pero aquí le paso la palabra a Nick. Sí, totalmente. O sea, en el fondo sí, y además por el daño orgánico. O sea, eso se vuelve primero también en términos de tratamiento por el daño orgánico que puede generar no solamente el impacto psicosocial, porque el consumo tiene un impacto en todas las áreas de vida del sujeto. O sea, y no solamente a nivel emocional o psicológico, sino también a nivel social y también a nivel orgánico. Entonces, cuando un paciente está en riesgo vital, porque el consumo lo pone en riesgo. ¿Sí? Lo pone en riesgo vital, eso es lo primero. Igual que un paciente que presenta ideación suicida, independiente de la condición que esté a la base y esté provocando
la ideación suicida activa, primero se trabajan esos elementos, ¿sí? Que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, efectivamente, eso es en primer orden. Ahora, el cómo tú abordas después, ¿cierto? Aquellos elementos, o sea, porque el paciente va a tener que cambiar el consumo por algo, ¿cierto? Y esto también tiene que ver con la expresión del síntoma. Porque si el consumo viene, por ejemplo, no sé, por elementos asociados al TLP, entonces entendemos que el consumo viene a ser un elemento que regula la intensidad de las emociones y que mantiene al paciente en un estado alterado de conciencia en donde puede disociarse de sus emociones, ¿sí? Si esa es la expresión sintomática del consumo, entonces entendemos que de alguna manera el consumo se da por eso. Entonces, primero trabaja el consumo y después los elementos que llevan al consumo al paciente. ¿Para qué? Para prevenir recaídas, en el fondo. ¿Sí? Y ahí puede ser, como dice Felipe, cualquier elemento a la base, o sea, y también cambia en el fondo la forma en la que mantenemos, ¿sí?, al paciente en abstinencia y lo mantenemos fuera del consumo. Súper. Y entonces ahora vamos con la última pregunta de Rayen. Ahí Hola, más buenas cositas noches. ¿Se heavy. escucha bien? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Yo soy estudiante de TESIG y también tengo el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, así que en verdad como que todo lo que apareció acá me hizo mucho sentido en muchos aspectos y agradezco mucho también la oportunidad. Y en verdad mi pregunta es más que nada con el tema que estaba hablando Felipe, el tema de eh, que se está dando del cambio de nombre a trastorno de estrés postraumático, pero mi pregunta va más relacionada como cómo esto se puede integrar como a la vida adulta. Como estaban hablando claramente, todas estas cosas vienen desde una parte de la infancia, pero ya hablando personalmente como adulto, cómo todas estas cosas se pueden integrar en el momento presente para llevar una vida más como solvente, sino como no tanto como desde el trauma, que no haya una respuesta como desde el trauma, sino más bien desde una pregunta, o sea, más de una respuesta localizada en el presente. Ok, voy a responder yo una primera parte, pero nuevamente le das la palabra a Nicole para que vea el elemento más terapéutico en relación a esto, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir que sí, efectivamente, las personas que presentan diagnóstico de trastorno límite de la personalidad tienen antecedentes de traumas, ¿no? O de experiencias adversas en su infancia. Pero si bien las experiencias adversas en la infancia influyen en que hoy día presenten, ¿no?, algunas problemáticas que permiten ese diagnóstico, eso no significa que esas experiencias te determinen, ¿no? Esas experiencias no te determinan. Hay un punto y un área en la cual tú puedes tomar control, ¿no? Y tomar decisiones que te permitan justamente no solamente aumentar tu sentido de control, sino también dirigir tu vida, ¿no?, hacia las metas que tú te traces, ¿no? Entonces, y obviamente eso que algunas personas logran espontáneamente, también se puede lograr con apoyo psicoterapéutico. Justamente un psicólogo especialista tiene que ayudarte y acompañarte para que logres tomar ese control, que logres tomar decisiones y que logres orientar tu vida hacia los lugares que son para ti importantes, ¿ya? En el presente, evidentemente existen obstáculos, ¿no? Por algo concurren o concurriste a búsqueda de ayuda y recibes también el diagnóstico, ¿no? Y de alguna manera el trabajo terapéutico consiste justamente en abordar esos obstáculos uno por uno, ya elementos relacionados con el miedo al abandono, elementos relacionados con la intolerancia al malestar, elementos relacionados con la manera en cómo te relacionas o se relacionan con otras personas, son elementos que se van abordando en la terapia psicológica a la medida que obviamente tú los vas presentando y que te ayudan obviamente a que estas interferencias que probablemente tienes en tu vida actual dejen de serlo. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo decirte. Ahora le doy la palabra a Nico. Ya, sí, ahí como Felipe decía, yo creo que es esto de devolverle el control al paciente, ¿sí? Porque con todos estos elementos, el paciente lo que va generando es una noción de que efectivamente ha perdido el control y que además de eso incrementa la sensación de fracaso, como de no poder, ¿sí? Que se vuelven metas como medias depresivo-masoquistas, ¿cierto? En el fondo, el paciente tiene una meta que de alguna manera igual
surge desde la idealización y la idea de no haber presentado todos estos elementos en la vida y el rechazo hacia la propia historia que provocan estos elementos que no permiten la integración de los aspectos asociados al trauma. Entonces, si hay algo que yo siempre le digo a mis pacientes es, en algún punto de tu vida no pudiste decidir, ¿cierto? En la infancia no decidiste ni elegiste a tu familia, no decidiste los elementos que te estresaron en ese momento, ni tampoco todas las situaciones que pudiste haber vivido y que son tremendamente dolorosas. Pero ahora en este momento, que no estás experimentando esas mismas situaciones y te sientes de la misma manera, puedes decidir, ¿sí? Entonces, igual es atribuirle al paciente y mostrarle efectivamente que no todo es producto del trauma y que si bien pueden haber efectos residuales, el paciente puede conectar con aquellos elementos que sí son funcionales de su vida y que le permiten en cierta medida hacer esta comprensión del sí mismo, no solamente como elementos positivos o exclusivamente elementos negativos, sino también entender que ambas cosas pueden coexistir. ¿Mm? Y que efectivamente el trauma no es lo único que lo determina. Entonces, si bien no pudo decidir en ese momento, en este momento de la vida, siendo un adulto, puede decidir. Y partió con la decisión de la terapia. Entonces, eso es tremendamente valioso, ¿sí? Para iniciar el proceso terapéutico. Entonces, implica igual, es como, yo digo, empoderar a los pacientes. Y cuando hablamos, por ejemplo, de abuso sexual, yo le digo al paciente, a la paciente, es como, bueno, ahora vamos a repatriar, ¿cierto? Esto es casi como si fuera, tú fueras un conquistador, ¿cierto? Y efectivamente tomas terreno de aquello que es tuyo. Y siempre fue tuyo. Ujú. Entonces, el poder separar eso también y que el paciente logre comprender que efectivamente en este momento de la vida sí puede decidir y sí pueden haber cambios y puede, en cierta medida, ser como espera y lograr todos esos objetivos que se propone. Súper. La última pregunta, que es una del chat, que aquí se repitió bastante, es que consultan cuáles son las pruebas psicométricas que se usan para diagnosticar el TLP. Como las pruebas psicométricas. Mira, lo que pasa es que hay un sinfín de pruebas, ¿cierto? Hay pruebas que miden impulsividad y que están más bien asociadas a la sintomatología. No están, bueno, igual hay cuestionarios pero que se basan en las descripciones del DSM, ujú, que se basan en las descripciones clínicas del patrón de funcionamiento de DSM y también de la teoría que tiene que ver, ¿cierto? Y que tiene que ver acá como con el diagnóstico estructural que ya involucra otro elemento. Ahora, yo creo que el valor lo toma la entrevista clínica. O sea, si tú haces una buena entrevista y entiendes que la persona que tienes al frente es integral, no es solamente pensamiento, ¿cierto? Y emociones y conducta, y que efectivamente hay otros elementos que también se integran eh, y que tiene que ver también con la relación con los otros sistemas. Entonces, tú vas a poder indagar en todos esos elementos. O sea, acá yo creo que igual es importante y que me enseñó ahí mi querido amigo Felipe, ¿cierto? Que lo recuerdo desde que era mi docente, que es este elemento que tiene la terapia sistémica breve y que refuerza muchísimo también no solo el proceso de diagnóstico, digo yo, sino también de alianza, que es la fase social. O sea, yo pregunto de todo, no me voy directo al problema. ¿Mm? Y cuando pregunto de todo, me permite también situar todas esas dificultades en un contexto. ¿Mm? Y eso yo creo que es tremendamente valioso también para comprender cómo es que este problema tiene una movilización a través de eso, ¿sí? Y dentro de eso también qué áreas pueden estar afectadas por esta dificultad y qué otras áreas no. Ujú. Entonces, desde ahí también se vuelve significativo la idea de que, chuta, mira, tenemos un montón de terapias, ¿cierto?, de tercera generación y que yo estudio esta cuestión, ¿cierto? Lo he visto así, pero y revisto, y que efectivamente en este contexto, que no es el contexto gringo, de repente esas terapias tienen poco nivel de aplicación. Entonces, aquí yo siempre he dicho como, bueno, ¿cómo podemos hacer que la terapia sistémica breve, que tiene todos estos elementos que son funcionales, también puedan integrarse al tratamiento del trastorno límite de personalidad como una nueva forma de abordar, no solo desde la enfermedad, sino también de los elementos funcionales del paciente? ¿Mm? Porque no siempre son disfuncionales. ¿Mm? Y efectivamente también llegarnos a cuestionar un poco todas las nociones que existen respecto al borderline y cómo efectivamente conceptualizamos esto que provoca en el paciente una noción de desesperanza. Ujú. Y que yo creo que es muy importante que nos cuestionemos como terapeutas. ¿Sí?
Bueno, ahí no sé si Felipe quiere agregar más algo respecto a él. No, lo único que quiero agregar es que dijiste que yo era tu profesor y la gente va a creer que soy mayor que tú, ¿ya? Así que espero que no lo piensen. No, yo simplemente agradecer, ¿no? El interés, ¿no? Tanta gente reunida, todas las preguntas que surgieron. No pudimos responderlas todas, pero bueno, ya dejé mi Instagram, ahí pueden hacerme las preguntas a mí que queden ahí dando vuelta que no hayan sido respondidas, ¿no? Y obviamente nos vamos a ver en el diplomado aquellos que desean tomarlo, ¿no? Y ahí ya vamos a ver herramientas clínicas propiamente tal y bien específicas, con casos, ejemplos, ¿no? Que permitan que ustedes adquieran, ¿no? Herramientas, competencias y seguridad, ¿no? Cuando trabajan con las distintas problemáticas que son abordadas en ese diploma. Así que eso es lo que quería decir para despedir. Ahí sí. Súper, muchísimas gracias. Así que quedan todos cordialmente invitados e invitadas a participar en el diplomado, donde ahí van a ver todo en mayor detalle. Así que ahí lo pueden revisar en la plataforma. Y ahora nos despedimos de nuestros docentes para que podamos dar paso al sorteo. Ahí se pueden ganar una beca para este excelente diplomado. Así que muchísimas gracias, Felipe y Nicole. Ahora pueden retirarse si gustan y nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias, Much- Beatriz. de nada, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.